Muy buenas noches a todos. Gracias por haber venido de nuevo. Todos los que están escuchando en línea también. Bienvenidos. Seguimos con esta serie sobre el Espíritu Santo y hoy nos toca por fin hablar del presente, la actividad del Espíritu Santo en el día de hoy. Específicamente quiero notar y quiero enfatizar cómo es que el Espíritu Santo funciona, cómo es que Él actúa como obra en mi vida y en su vida el día de hoy. Hemos visto en las noches pasadas cómo funciona el Espíritu Santo, cómo actuaba, cómo obraba en el pasado. Primeramente en la creación. En segundo lugar, con respecto al canon, la palabra de Dios, inspirando, formando la creación, formando, inspirando la palabra de Dios. Y también en la vida de los creyentes del Antiguo Testamento. Y vimos una distinción en la forma en que Él actuaba en el Antiguo Testamento y cómo es que Él obra el día de hoy. Y ayer vimos una bendición, una meditación sobre la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obraba en la vida del Señor Jesucristo? Y lo vimos como un modelo para nosotros. Es un estándar muy alto, pero es el modelo para cada uno de los creyentes aquí con nosotros, todos los creyentes en todo el mundo. Vivir nuestras vidas de la forma que Cristo la vivió, con el poder del Espíritu Santo, controlando, guiando de principio, su nacimiento, hasta el fin en la crucifixión y aún después en la resurrección, etc. De principio a fin, vidas controladas, guiadas, saturadas con la obra del Espíritu Santo. Pero el día de hoy vamos a profundizar este tema de cómo es que el Espíritu Santo va a obrar en mi vida. Y quiero especificar en seis diferentes partes cómo es que el Espíritu Santo va a obrar en mi vida y en la vida suya. Pero primeramente, antes de darles el bosquejo, quiero leer la palabra de Dios. Vamos primeramente a Romanos capítulo 8. Veremos este aspecto al final, es el punto final, pero quiero decirles, según mi postura, mi forma de ver las cosas, lo que yo veo en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 nos explica la actividad principal del Espíritu Santo en la vida del creyente. Romanos 8, versículo número 1, dice lo siguiente. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de por causa de la carne, Dios lo hizo. Es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí viene una frase, una conjunción muy importante, versículo número 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia.
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hay más versículos que pudiéramos leer, pero por amor al tiempo vamos a empezar. Primeramente, quiero hablar acerca de la actividad de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 1, su actividad de convencer al mundo. Y vamos a verlo de forma cronológica. Esto se hace antes de la salvación. Convencer al mundo. Y veremos en Juan capítulo 16 que son 3 cosas principales que hace el Espíritu Santo al convencer al mundo. Segundo lugar, quiero notar y quiero dar unos principios acerca de nuestras vidas cristianas. Y hermanos, para poder entender bien qué es lo que sucede cuando somos tentados, qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos victoria en el Espíritu, para tenerlo bien organizado en nuestras mentes, hay que tener muy claro que hay una batalla en nuestras vidas. Entonces, quiero ver cómo el Espíritu, el título que puse es contender. ¿Cómo es que el Espíritu nos da una nueva naturaleza? Dios nos da una nueva naturaleza y con el poder del Espíritu Santo ahora podemos batallar a la carne que todos tenemos también. Voy a explicar esto en unos momentos. En tercer lugar, quiero ver la actividad de consolación. Convencer al mundo, número 1. Contender con la carne, número 3. Consolar a todos los creyentes. Explicar la palabra consolación, otro consolador, una palabra muy interesante e importante en el griego. Número 3, la conexión. Número 4, perdón, la conexión. Es decir, que nosotros, por el sello de Dios, somos identificados como la posesión de Dios, poseídos por Dios. Nosotros, la posesión de Dios. ¿Y cómo sabemos? Por el sello que Dios pone en nosotros. ¿Cuál es ese sello? Es el Espíritu Santo mismo. Número 5, veremos una confirmación que nos da, confirmando, garantizando las arras del Espíritu, como las llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, las arras del Espíritu, lo cual nos habla de nuestra herencia y la garantía que Dios nos da. ¿Cómo sabemos que vamos a recibir una herencia enorme, grande, rica, reservada en los cielos para nosotros, como dice el apóstol Pedro? ¿Cómo sabemos? Porque hay una garantía que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la garantía? Es el Espíritu Santo mismo. Finalmente, y quiero tomar quizás la mayoría del tiempo en este último punto, el cumplimiento. Número 6, el cumplimiento del Espíritu Santo. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de la ley. Y voy a explicar cómo es que el Espíritu Santo cumple la ley en nosotros. Él lo hace. No la ley de Moisés como si fuéramos nosotros judíos perfectos, para ser el mejor judío, como si fuera el apóstol Pablo, hebreo de los hebreos, judío de los judíos, fariseo de los fariseos. No, ese no es el punto, pero veremos específicamente qué es lo que dice Pablo acerca de la obra del Espíritu Santo, cumpliendo los requisitos de la ley en nosotros, algo que la ley jamás pudo hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer. Entonces, nosotros veremos estos diferentes puntos acerca de la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas en el día presente. Empezamos, número 1, con esta obra de convencer. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando vamos para predicar el Evangelio, tenemos que saber que no es de nuestra fuerza, no es por medio de nosotros que podemos convencer. Nosotros no podemos convencer a los incrédulos. Debemos predicar el Evangelio, debemos explicar bien las 3 partes del Evangelio, principalmente que el Señor Jesucristo murió, según 1 Corintios 15, y que Él fue sepultado, número 2, y que Él fue resucitado, número 3, y si queremos
dividirlo en cuatro, que Él apareció a los hombres. 4 aspectos del Evangelio siempre deben de estar presentes en nuestra predicación: la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si no lo predicamos, no hemos predicado el Evangelio. Pero, aunque predicamos un Evangelio muy claro, muy bíblico, un Evangelio preciso, con las mejores palabras, buscando las mejores ilustraciones, hablando del pecado y hablando acerca de la justicia y hablando acerca del juicio, hermanos, no es de nosotros convencer a las personas, sino que es la obra del Espíritu Santo. A veces nos frustramos porque predicamos el Evangelio tantas veces y decimos, ¿por qué las personas no hacen caso? Esto sucedió otra vez en la última serie que tuvimos en Jackson hace unas semanas. Personas que escuchaban cada noche y con interés. Estoy pensando en 2 señoras en específico que llegaban y se sentaban cerca al púlpito. No tiene que estar cerca al púlpito, pero mostraban mucho interés y noche tras noche y quedándose después para hablar con nosotros y queriendo ser salvas y hablando y diciendo, sí, yo quiero la salvación, sí, mis pecados, pero no les caía el 20. No llegaron, ninguna de las dos profesaron fe en esa serie, aunque querían, aunque tenían interés, otras cosas llegaban, diferentes distracciones, no llegaron al momento de salvación. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos explicar el Evangelio y predicarla de la mejor manera posible para nosotros, pero si el Espíritu Santo no está trabajando, es imposible ser salvo. Imposible ser salvo. Dice Juan capítulo 16, pueden anotarlo. Juan capítulo 16, versículo número 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Número 1, Él habla acerca del pecado. ¿Qué es lo que Él va a convencer a estas personas? Les va a convencer acerca del pecado, de la imposibilidad de su poder para superar al pecado. ¿Sabe por qué esas mujeres no creyeron? Aunque tuvieron interés en ser salvos, no estaban completamente convencidas que ellas mismas no podían vencer al pecado. Si hay una persona en el mundo que no es salvo, que sabe todo lo que es el Evangelio, a veces personas que aún dicen cosas correctas, pero hay algo en su corazón, una barrera, hay algo de rebeldía en su corazón, que todavía no se quiere sujetar a la palabra de Dios, sujetándose al hecho de que ellos no pueden hacer algo, siempre queriendo el hombre dar la mano, meter la mano para contribuir a su salvación. No, el Espíritu Santo tiene que convencerlos. Todos los hermanos aquí presentes y escuchando también, el momento en que ustedes fueron salvos fue el momento cuando fueron convencidos. Número 1, que su pecado no se pudo, ustedes no pudieron superarlo ustedes mismos. Número 2, habla de la justicia. Va a convencer a los hombres acerca de la justicia. ¿Justicia en qué sentido? Pues creo que dice aquí acerca de la justicia, porque voy al Padre, dice el Señor Jesucristo, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Es decir, que el Señor Jesucristo será vindicado. El hombre ha visto a Cristo de manera carnal, en la carne, viéndolo crucificado en la cruz, pero dice Cristo, yo voy al Padre. Yo seré resucitado después de la crucifixión, ascenderé en la ascensión. El Dios mismo aprobando de mi obra de crucifixión, al resucitarme y ponerme a su diestra. Y por lo tanto el Espíritu Santo y Él quiere convencer a los hombres que el Señor Jesucristo sí es el Salvador. De juicio también, convenciendo a los hombres acerca del juicio que viene por sus pecados. ¿Cuántas personas a veces predicamos el Evangelio y las personas les decimos que hay un juicio que viene? Usted, querido amigo, a veces con lágrimas les decimos, irán al infierno. Y después del infierno serán lanzados al lago de fuego. Y al estar en el lago de fuego, recibiendo la segunda muerte, nunca saldrán de allí. Y aún así, con ese aviso, no creen.
No lo entiendo, hermano. ¿Sabe por qué? Estoy pensando y no les doy el nombre, pero otra vez en la misma serie, otra persona joven. Fuimos a la casa para hablar con él. Y cuando lo encontramos, estaba escuchando la predicación de la noche anterior, porque la publicaron. Y cuando llegamos para hablar con él, lágrimas en la cara. Y platicamos con él. Y que quiero ser salvo, y que quiero ser salvo. ¿Sabe lo que sucedió en esa conversación? Nos dimos cuenta de algo. Él admitió, creo que la razón por la que no estoy salvo es porque no estoy completamente convencido que merezco ir al infierno. Él lo admitió. Él lo admitió. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Ok? De la palabra de Dios. Él va a convencer a las personas. Él va a hablar con las personas. Pero como vimos, en la personalidad del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede cuando los hombres escuchan al Espíritu Santo? Una de las cosas, de las evidencias de la personalidad, de que es una persona, es que se puede no solo contristar, sino resistir. Resistir al Espíritu Santo. Yo no tengo duda que ese joven ha recibido el Espíritu Santo hablando con él para convencerle de esta verdad. Yo creo que lo está resistiendo. Y si hay personas aquí, no van a poder decir, bueno, es que el Espíritu Santo no ha venido todavía para hablar conmigo. Entonces, como Él no ha venido para convencerme, pues voy a esperar hasta que Él venga. Bueno, parece que Dios no quiere salvarme. No soy parte de los escogidos. La Biblia nunca habla de esta manera. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Todos los hombres. Y si hay una persona, un joven, persona más, una persona adulta que escucha el Evangelio y no recibe el Evangelio, está resistiendo, está rechazando. No hay ninguna persona que estará en el infierno que va a poder decir a Dios, tú no quisiste que yo fuera salvo, tú no lo quisiste. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El Espíritu viene para convencer a algunos. No. ¿Qué dijo? Viene para convencer a los... No. Dice, viene para convencer al mundo. Al mundo. No hay que resistir lo que el Espíritu está haciendo, lo que Él quiere hacer, de convencer del pecado, de la justicia de Cristo, del juicio venidero. Pero tenemos que ir más adelante, no solamente convencidos en el momento de salvación, también viene el Espíritu Santo para contender con nosotros, porque después de la salvación, ahora hablando de personas ya salvas en esta cronología, viene el Espíritu Santo y gracias a Dios Él convence a las personas del juicio, pecado y de la justicia, y en el momento de creer a Dios, creer en el Señor Jesucristo. Y nada más un dato, voy a decir esto cuando hablo acerca de la predicación del Evangelio en unas semanas. Cuando predicamos, no debemos decir, la Biblia no lo explica de esta manera, quizás hay una sola vez que yo he encontrado, pero el énfasis no es en creer en la obra del Señor Jesucristo, la obra terminada. Hay que poner, a veces escuchamos esto, yo lo he dicho también, hay que creer en la obra terminada de Cristo. No, la Biblia no lo explica de esa manera. La Biblia dice que debemos creer en el Cristo quien terminó la obra. Él es el que nos da la salvación. Pero bueno, ese es un punto aparte. Vamos a cubrirlo en otra sesión. Pero después de recibirlo, creer en Cristo, ahora algo milagroso sucede. Ahora ya no estamos solamente en la carne. Las personas que viven, de hecho voy a leer un versículo al respecto, pero las personas que no son salvos son personas que viven en la carne. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y cada uno de nosotros cuando nacimos con esta carne, pero lo que sucede en el momento de la salvación es que Dios nos da una nueva naturaleza. Pero ojo, hermanos, cuando nos da la nueva naturaleza, no quita la carne. Cuando Dios nos da la salvación, cuando somos regenerados para tener una nueva vida, Él os dio vida a vosotros. ¿Ok?
Efesios 2. Eso no quiere decir que Dios está reformando mi carne. Lo que quiere decir es esto, que tengo la carne todavía porque estoy en la carne, tendré la carne hasta que el Señor me llame a su presencia, pero ahora mi carne tiene un rival. ¿Ok? Mi carne ahora tiene un rival. Esta nueva naturaleza. Y es esta nueva naturaleza, la naturaleza divina, es el Espíritu Santo que llega a mi vida y ahora Él batalla en mi vida. Está batallando con la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5 para ver esta gran verdad. Gálatas 5. Gálatas 5:17, lo voy a leer, si no lo ha encontrado, está bien, lo voy a leer en voz alta. Gálatas 5:17 dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dos naturalezas. La carne y el espíritu. Vamos a tener por eso, hermano, ¿ha notado que en su vida cristiana, de vez en cuando y quizás muchas veces, todavía tiene tentaciones? ¿Lo ha notado? Quizás por medio de un hábito que tuvo, unos pecados que tuvo antes de la salvación. Tentado como esta mosca me quiere tentar ahorita, tentado con esos pecados que vienen a la vida y uno dice, pues quizás un poquito, ¿no? O sea, antes yo estaba totalmente entregado en estas cosas. Ahora, siendo cristiano, quizás un poquito. Y viene como mosca buscándote y picando y buscando y buscando. Esa es la carne. Pero hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Se llama el Espíritu Santo. Y es una persona. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de verdad. El Espíritu de gracia. Es el Espíritu que obra en nosotros, el poder de Dios. ¿Para qué? Para batallar contra la carne. Para ya no ser guiados por la carne, para ya no obedecer a la carne, y veremos esto al final, para hacer morir las obras de la carne. Tenemos un rival ahora nosotros. Los que no son salvos no tienen un rival en sus vidas. No tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, no pueden resistir al pecado. Ellos hacen lo que quiere la carne. Siguen la carne todos los días, sin excepción. Es imposible para ellos obedecer a Dios. Pero nosotros que somos salvos, ahora tenemos el Espíritu Santo y este conflicto constante que tenemos, ahora hay un rival, un poder divino, el Espíritu Santo mismo. Ese es el principio que quiero enfatizar, nada más para empezar. Pero con respecto a esta rivalidad, no puedo decir más acerca de esto, lo vamos a cubrir al final, pero acerca de esta nueva naturaleza que tenemos, hay varios beneficios. No solamente la batalla de la carne, el rival, pero hay una consolación. Juan capítulo 14 nos explica esto. Juan 14 nos habla acerca de otro consolador o del consolador que va a venir. Juan 14 y el versículo número 17, lo puede buscar. Juan 14, versículo número 17. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Versículo 15. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará, tiempo futuro, estará en ustedes. No los dejé huérfanos, vendré a ustedes. Esa es una de las maravillas de la vida en el Espíritu. Enamos el día de hoy la gran bendición de tener el Consolador que viene, quien reemplaza, ¿ok? Reemplaza al Señor Jesucristo. Lo que los discípulos tuvieron con el Señor Jesucristo físicamente y espiritualmente,
espiritualmente, físicamente, cuando él estaba viudo, pero ahí les va, a ver cómo les va con el Espíritu. No, él reemplaza al Señor Jesucristo y todas las bendiciones que ellos recibieron, ahora las recibimos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando Él viene nos da dos promesas. ¿Cuáles son las promesas? El Señor Jesucristo tuvo que irse hasta el tiempo, según el libro de los Hechos, hasta el tiempo de la restauración. Es decir, cuando Él regresa para arrebatar a los santos al final de la tribulación, establecerá el milenio, su reino milenial, y vendrá la restauración. Pero en este tiempo de intermedio, Él tiene que estar a la diestra del Padre, funcionando como sumo sacerdote para nosotros. Y en este tiempo de intermedio, Él mandó a su Consolador para estar con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar huérfanos. Muy triste viendo otra vez noticias allá de Afganistán. Personas pasando bebés que no pueden llegar a los Estados Unidos por todo el caos que hay en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, y personas pasando el niño. Imagina nada más, nuestros hijos pasando el niño de persona en persona para que por lo menos lleven a mi hijo huérfano. No los dejaré huérfanos. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. Él nos da este consolador. Pero ¿cuál es la primera promesa? Hay dos promesas que nos da. Aquí están en este versículo. Número 1, la promesa de permanencia. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esta palabra consolador en griego quiere decir esto, ayudador. Una persona que va al lado. Ahí está siempre al lado de nosotros, ayudándonos, estando, viendo todas nuestras situaciones, viendo todos nuestros conflictos, viendo toda la contención, todos los problemas en nuestras vidas, toda la ayuda necesaria. Hay un consolador, un ayudador que va de lado para ayudarnos en todas las circunstancias, y es de manera permanente, hermanos. Es la promesa que Dios nos ha dado. Es permanente, no viene y va, como dijo el salmista David. No quites de mí tu espíritu. No viene y va, sino está de lado y estará de lado por el resto de nuestras vidas. Es permanente la promesa que Dios nos da. Lo dijo Cristo, Mateo 28:20. Estaré con ustedes hasta el fin del siglo. ¿En qué sentido? Con su propio espíritu. Como lo llama Pablo en Filipenses capítulo número 1, al final, él lo llama el espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo Jesús. Y es este espíritu que está de nuestro. ¿Cuál es la siguiente promesa? Permanencia número 1. Versículo 17 es la promesa de su posición en nosotros. Mira lo que dice en versículo 17. Su posición, ¿cuál es? A quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora con ustedes y estará en ustedes. Debemos notar aquí, hermanos, es tiempo futuro. Porque en este momento todavía estamos hablando de la dispensación antes de la gracia, es decir, que el Espíritu Santo no había llegado todavía para estar en los hombres. Y Él dice, el Señor Jesucristo, antes del día de Pentecostés, Él dice, estará en ustedes. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, para ver algo impactante acerca de esta verdad. 1 Corintios capítulo 6 y versículo número 19. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda Corintios 6, 16. Dice lo siguiente: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Primera de Corintios capítulo 6 ahora, el templo del Dios vivo. ¿Y qué más dice? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es
el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Otra evidencia de la deidad del Señor Jesucristo. Pero esto debe de ser muy impactante para nosotros, porque ahora hay unas consecuencias, hay unas implicaciones para nosotros. Sí, es una gran promesa. Él estará con nosotros, ayudándonos, consolándonos, estando de lado siempre hasta el fin de nuestras vidas, pero también está en nosotros. Y el hecho de tener al Señor Jesucristo en nosotros implica que tenemos que vivir vidas santas. Ustedes, dice al final del versículo, ¿cuál tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Yo no puedo llevar mi cuerpo a cualquier lugar. Yo no puedo unirme con cualquier persona. Yo no puedo tratar mi cuerpo de la forma que yo quiero tratar mi cuerpo. Yo no puedo ir a lugares, a cualquier lugar, para estar con personas y estar presente en frente de personas haciendo cosas que están fuera de lugar. No, mi vida es el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, este templo debe ser santo. Es decir, debe estar completamente apartado del pecado. Sí es una promesa, pero también conlleva una consecuencia, una obligación. Lo que sucede en este punto, para terminar este punto, lo que sucede en este punto, habiéndonos dado el Espíritu Santo, es que estamos viendo un cambio en la operación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía, se iba. Aquí dice en el tiempo futuro, Lucas 11, versículo 13, pueden anotar ese también, que van a pedir el Espíritu Santo y se lo va a dar. Dios nos va a dar a las personas que piden el Espíritu Santo. Déjame citarlo bien. Lucas 11, 13 dice lo siguiente: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues ya hemos llegado a este momento. Ya estamos en el momento de recibir el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés en adelante. Todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, en el momento de creer, reciben un residente nuevo, sellados con Él, para siempre habitados adentro de nosotros el mismo Espíritu de Dios. Y de aquí en adelante ya estamos viendo una dispensación donde el Espíritu Santo está guiando. Entonces, ¿qué vemos con la consolación, la actividad del Espíritu en nuestras vidas? Tenemos una gran promesa, un rival para la carne y una promesa: estará conmigo y en mí y para siempre. Tenemos que seguir con la actividad del Espíritu Santo. Número 4. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? Pues tenemos que ir a Efesios capítulo número 1 para ver la conexión con Dios, el sello que nos da Dios. Efesios capítulo número 1. Y en esta epístola nos va a explicar el apóstol Pablo cómo es que Dios identifica a las personas que son suyas. Y en estos próximos puntos voy a tener que ir rápido porque quiero dejar tiempo para Romanos capítulo 8, pero debemos ver esto rápidamente. Efesios 1:13. Dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con él. No solamente nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, también nosotros hemos sido sellados con él. Es decir, somos su propiedad. Ya no me pertenezco a mí mismo, ni antes de ser salvo a mi padre el diablo cuando era inconverso. Ahora soy propiedad de Dios. Ahora pertenezco a Dios. Ahora soy posesión de Dios. ¿Cómo saben? Porque tengo un sello. Y el sello no es un sello físico. El sello es el Espíritu Santo en mi vida. O si en la religión los hombres quieren cosas físicas para identificarse, para que sean diferentes a los demás. Mira, tengo un tatuaje, o tengo un brazalete que me identifica de cierta religión, o bueno, tengo algo físico, tengo un brazalete, un collar, algo físico que
identifica de cierta religión. Un sello, soy propiedad de X Dios. El sello para el creyente es el Espíritu Santo mismo adentro de nosotros, cambiando nuestras vidas, transformándonos para que seamos como el Señor Jesucristo. Otra vez, lo mencioné anoche, pero es importante repetir esto. Hermanos, ¿se puede ver el sello? A veces si queremos entrar a un mercado, a algún lugar, ponen un sello aquí en la mano, pero después de un poco de tiempo ya no se puede ver muy bien, se borra. Hermanos, ¿se pueden dar cuenta las otras personas que ustedes son sellados por el Espíritu Santo? Nos acordamos, nos hace pensar en Apocalipsis capítulo número 7, hablando de los 144,000 predicadores que estarán acá en la tierra durante la tribulación. ¿Cuál es un detalle acerca de ellos que se menciona en ese capítulo? Son sellados, identificados, posesión de Dios para predicar y ver grande bendición, una multitud innumerable de personas que creen en Dios durante la tribulación, sellados con el Espíritu Santo, y así nosotros también en este mismo momento, predicando como ellos, sellados, no de la misma manera, pero sellados, posesión de Dios en el presente, cuidando nuestras vidas, siendo transformados por Dios, para que otros vean este sello. Rápidamente vamos al siguiente. No solamente un sello, pero también una confirmación. Es en el mismo libro, Efesios 1, ahora versículo 14. Dice que nos es dado, hablando del Espíritu, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En la Reina Valera dice las arras, la garantía es la palabra. ¿La garantía acerca de qué? Acerca de una herencia. Hablamos de esto el domingo, que hay una gran herencia esperándonos en la eternidad. Esta herencia, pues estamos viendo hacia adelante para ver esta herencia, para gozarnos de esta herencia, para recibir esta herencia. La llama el apóstol Pedro una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, y esperamos esta herencia que viene por nosotros. Pero puede ser que una persona va a llegar a la casa y le va a decir, ustedes no tienen mucho dinero, o sea, parece que las riquezas aquí en la tierra no son muy importantes para ustedes. ¿Y cómo vamos a responder? Sí, pues trabajamos, proveemos para la familia, las responsabilidades que tenemos, pero las riquezas, o sea, ser una persona rica y vivir en el lujo y todos los deleites del mundo, no es la meta de nuestras vidas. Tenemos una herencia en el cielo. Y la persona puede regresar o puede responder de esta manera. Sabe que yo tengo una herencia, un abogado y delante de un juez, etcétera, y lo firmaron. Y en ese documento habla de toda mi herencia. Y se lo puedo mostrar. Pero ustedes, cristianos, ustedes, tontitos, hablen de una herencia. ¿Dónde está el documento? ¿Cómo saben ustedes que van a tener esta herencia? Ustedes están creyendo en fábulas. Yo tengo un documento físico, ustedes nada. Ah, no, sí. Bueno, no es un documento físico, pero sabe que no es que no nos ha dejado con un documento, una garantía. Sí nos ha dejado una garantía. ¿Sabe cuál es? Se llama el Espíritu Santo. Dios me ha dado a mí el Espíritu Santo. No hay mejor garantía en todo el mundo que tener el Espíritu Santo de Dios adentro de mí. Mucho mejor que un documento físico. Teniendo el mismo Espíritu de Dios residiendo en mí, sellado con Él, con la promesa de Dios, estará conmigo para siempre. Las arras de nuestra herencia, como si fuera un anillo, pero mejor, porque está en mí y no se puede quitar. Esta garantía tengo yo, la aseguranza, la seguridad de mi herencia. Noten este versículo, hermanos. Hay una muy bonita
Y es lo último que voy a decir acerca de esto. Termino con este punto para llegar a Romanos 8. Pero antes de llegar, Génesis capítulo 23, versículo 22. Una muy bonita ilustración acerca de esto. Génesis 23, versículo 22. Ya sabemos el contexto, ya sabemos la historia. Déjame buscar el versículo aquí. 24, 22, perdón, por eso estoy equivocado. 24, 22. Dice versículo 22. Ya sabemos esta historia de Isaac y Rebeca. Rebeca es escogida, van a buscarla. El siervo va para buscarla. Versículo 22 dice, cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, 5 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos, 114 gramos de oro. Y le preguntó, ¿de quién es, hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que Milca dio a Nacor, etc. Pero esta es lo que le dio, es el punto. Un anillo de oro, 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Eran una garantía. Una garantía. Sí te vas a encontrar con tu esposo y te voy a dar una garantía. ¿Y sabe qué? Rebeca pudo ver en esta garantía, yendo para encontrar a su esposo, pudo ver en cada momento quizás que tuvo una duda, al anillo, a los brazaletes, la garantía. Sí lo voy a recibir. Ese es el Espíritu Santo para nosotros. Sí vamos a recibir la herencia, no conforme a las garantías de los hombres, pero una mejor garantía, las arras de la herencia, el mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es su actividad en la vida del creyente? Él viene como consolador para consolarme, ayudarme, estar de mi lado. Él viene para ser un rival para la carne que tengo. Él viene para sellarme, para poder ser visto, dar evidencia de que yo soy posesión de Dios. Él viene para darme una garantía de la herencia que Dios me ha dado para el futuro. Pero finalmente, y vamos a seguir hablando, hay tanto que decir acerca de la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a seguir mañana el mismo tema, pero viendo otros aspectos para terminarlo por el momento. Número 6, el cumplimiento del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, por favor, regresemos a Romanos capítulo 8. Quería dejar por lo menos 10 minutos para hablar de esto. Quizás vamos a pasar el tiempo, pero no mucho, no quiero que regresen mañana. Entonces, Romanos 8. Hay un problema. El Espíritu Santo fue dado a todos los hombres que son salvos para corregir este problema. Déjame explicar cuál es el problema y después cuál es la solución. Romanos capítulo 7 nos explica el apóstol Pablo que en un momento él vivía sin la ley, pero vino la ley y yo morí, dice el apóstol Pablo. Él murió. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta de algo. La ley no puede condenar mi pecado. Y la ley no me da fuerza para vivir para Dios. Ese es el problema de Romanos capítulo número 7. Y la ilustración que me gusta usar en Romanos 7 para explicar cuál es el tema, o qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7, porque es difícil este capítulo, es este. A veces tenemos sueños, estamos soñando y sabemos que hay algo que hacer, pero no lo podemos hacer. De hecho, me sucedió anoche. Los que me conocen saben y burlan de mí seguido porque tengo temor. No me gustan las abejas. No me gustan las abejas. Y en mi sueño anoche, una abeja me estaba molestando. ¿Y sabe qué? No pude hacer nada. No pude hacer nada para quitar la abeja. A veces es peor. Viene una persona y no sé por qué pasa, pero
quién sabe lo que vemos durante el día, y viene una persona persiguiéndonos quizás con un cuchillo, o viene con una motosierra, o viene con un martillo y nos está persiguiendo, y vamos y queremos correr, pero no podemos correr. ¿Te ha sucedido? A mí sí, es muy feo. Y dice el apóstol Pablo en capítulo número 7, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Es decir, yo sé lo que debo hacer, debo correr. Viene alguien detrás de mí, tengo que correr, lo sé, pero no tengo el poder para hacerlo. Ese es el dilema del hombre antes de recibir el Espíritu Santo. Es el dilema de todas las personas que no tienen el Espíritu Santo. Todas las personas que son salvas, ellos quizás aún saben qué hacer, como Pablo. La ley se dio para darnos conocimiento, Romanos 3, para dar conocimiento del pecado, pero no nos dio poder para vencer al pecado. Y por lo tanto, yo puedo conocer la ley de manera perfecta, tal como Pablo lo conocía. Pero Pablo no tuvo el poder antes de ser salvo, no tuvo nada de poder para de vencer al pecado. Ese es el problema, nada más muy rápidamente, ese es el problema del legalismo en la vida cristiana. Dios no nos ha salvado y dado el Espíritu Santo para vivir vidas legalistas, es decir, según leyes. Yo voy a avanzar en mi vida cristiana. ¿Cómo voy a avanzar? Voy a avanzar porque tengo tantas leyes en mi vida, tantas convicciones como yo las menciono, yo las nombro, pero son leyes en mi vida, y al seguir estas leyes, cumplir con estas leyes, voy a poder avanzar en mi vida cristiana. No, es el Espíritu. La ley no puede hacer ningún cambio en mi vida. La ley es para iluminar, la ley es para revelar, la ley es para hacernos saber la voluntad de Dios, pero no me hace mover. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto. Esa es la debilidad de la ley. No la ley misma. La ley es santa, es buena, es justa. No hay un defecto en la ley, pero la ley es débil por la carne, porque mi carne no puede obedecer la ley. Esa es la debilidad de la ley. No hay ningún defecto en la ley de Dios, pero el defecto está en mi carne. No puede obedecer la ley de Dios. Mi carne es hostil a la ley. Yo veo lo que Dios quiere que haga, pero mi carne dice no. Pero mira lo que dice el capítulo número 8, nos da la solución. Ya les dije el problema, ahora la solución, ¿cuál es? Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu? Seguimos leyendo. Porque la ley, y esta no es la ley de Moisés, es otra ley, está usando ley metafóricamente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer la ley? La ley no pudo tratar mi carne. No pudo condenar mi carne. No pudo quitar mi pecado. Solo revela mi pecado. Pero lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado. Ahora, este no es el punto, pero déjame decir muy rápidamente, no puedo seguir sin hablar de esto. Semejanza de carne de pecado. No dice semejanza de carne. ¿Ok? Semejanza de carne sería docetismo, lo que vimos hace 2 días. Dice semejanza de carne de pecado. No dice semejanza de carne, dice semejanza de carne de pecado. Y tampoco dice enviando a su propio Hijo en carne de pecado. Si fuera carne de pecado, entonces el Señor Jesucristo jamás podría ser un sacrificio.
ahora sí iría un hombre pecaminoso como usted y yo. Entonces, mira la precisión del Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, no semejanza de carne, no carne de pecado, sino semejanza de carne de pecado. Tan precisa es la palabra de Dios. Tenemos que poner muy buena atención. Semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer, la ley no puede condenar al pecado, la ley no puede quitar el pecado, la ley no puede tratar el problema de mi pecado, solo lo revela, pero Cristo sí, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál es el gran propósito de hacer esta obra en nosotros? Pues lo dice aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? El requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el punto, dice el apóstol Pablo, lo condenó. Ahora el pecado por un lado, condenado por Cristo, terminado, Dios satisfecho, no hay nada más que hacer con el pecado, solo la obra de Cristo. Ahora, esto por un lado, ahora el requisito de la ley se puede cumplir en mí. Esto es algo, es maravilloso, hermano. Porque en el Antiguo nada por la sangre de Cristo. Ahora el Espíritu de Dios en nosotros, Él es el que va a cumplir el requisito de la ley en mí. Él lo hace en mí, el requisito de la ley. Los del Antiguo Testamento, ellos no podían tener esta gran bendición. Sí había personas como Simeón y Ana, y ellos sí sirvieron a Dios y los mandamientos, etcétera, con la ayuda del Espíritu Santo, pero no de la misma manera que nosotros ahora la tenemos, cumpliendo el requisito de la ley por medio del Espíritu Santo. Por eso, ahora regresamos al sueño. Cuando viene esa persona persiguiéndonos, el cual es el pecado. Ahora no solo tienes conocimiento, no debo hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás antes de su salvación, ustedes pensaban en hacer un pecado y sabían, aunque no eran salvos, sabían no se debe hacer y dijeron, no debo hacerlo, pero lo hicieron. No tenían poder para rechazar. Ahora nosotros viene persiguiéndonos el pecado y en vez de estar estancados ahí, ahora podemos correr. Ahora podemos hacer morir las obras de la carne. Nosotros, hermanos, déjame decir algo muy específico para los varones, principalmente. Tenemos una esposa. Nuestros ojos son para nuestra esposa. Es algo muy común en todo el mundo. Uno ve a una muchacha bonita caminando en la calle. Hay 3 trabajadores o tres varones. Y uno puede ver los ojos siguiéndola en toda la calle. Hermanos, ellos no pueden decir no. Pero no tenemos excusa. Tenemos el Espíritu Santo. Para hacer morir las obras de la carne. Nada más una ilustración. Cualquier cosa, porque esa no es la única tentación. Cualquier tentación. Ahora tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora es posible decir no. No por mi carne. Voy a disciplinarme, voy a ser estoico, voy a ser como un soldado de las fuerzas especiales y voy a entrenar mi mente, voy a entrenar mi cuerpo y voy a ser una persona con la mente más transformada, más entrenada y disciplinada de todos y no voy a obedecer. No es por la carne. Es el Espíritu que lo va a hacer en nosotros. Otra vez, es un rival, es una nueva naturaleza para contender con la carne, en contra de la carne, para que nosotros podamos vivir. Y vivir para Dios. Ya se me fue el tiempo. Lo demás